como siempre, os voy a pedir si se ve correctamente. Imagino que sí, yo ya la estoy viendo bien, imagino que vosotros también. Con lo cual, vamos a empezar al tema. Voy a minimizar aquí y vamos a empezar al tema. Como veis, el título es ¿eres evolucionista o eres creacionista? ¿Evolucionista o creacionista? A diferencia de lo que puede sugerir este tema, no tiene nada que ver con ciencia, ni vamos a tratar el punto de vista de la teoría de la evolución y del creacionismo a través de la ciencia, sino que vamos a ver algo muy práctico, algo que se debe aplicar a nuestra vida, algo que posiblemente no nos demos cuenta y quizá estemos teniendo actitudes que no son precisamente creacionistas o pensamientos o filosofías en nuestra mente que precisamente no son creacionistas, sino evolucionistas. Y como vamos a ir al detalle, vamos a intentar ir a lo más interno del tema, posiblemente nos daremos cuenta de cosas que quizá debemos cambiar en nosotros. Y quizá nos daremos cuenta de que el plan de salvación es mucho más sencillo de lo que nos vende, de lo que se nos dice a través de los púlpitos de las diversas iglesias que hay por el mundo, de las diversas denominaciones. Quizá nos daremos cuenta que el evangelio puro, el evangelio que se dio al adventismo en cierto año, es mucho más sencillo que lo que se ha ido haciendo creer a lo largo de las décadas a partir de aquel año. Con lo cual, sin más dilación, vamos a ir a la primera diapositiva. Este tema se basa en una pequeña predicación del pastor A.T. Jones allá en los 1800. Y esta parte de aquí la he sacado de su predicación porque nos muestra dos frases de evolucionistas célebres en donde explican qué significa exactamente la evolución. Fijaros, nos dice: la evolución es la teoría que representa el devenir del mundo, como una transición gradual desde lo indeterminado hacia lo determinado, desde lo uniforme a lo variado, y que asume que la causa de estos procesos es inherente al propio mundo, que es objeto de la transformación. Con lo cual aquí vemos, nos habla de una transición gradual desde lo indeterminado hasta lo determinado, luego veremos de lo peor a lo mejor, pero vemos un punto importante. Ese proceso, este poder que da lugar a esta transición gradual es inherente al propio mundo. No proviene de ningún creador, no proviene de fuera, sino que está inherente en la propia materia. Y luego la segunda frase nos dice: evolución es, pues, casi un sinónimo de progreso. Es una transición desde lo inferior a lo superior. Aquí vemos, ¿no? Desde lo pequeño o lo inferior a lo superior. Se va evolucionando, o nunca mejor dicho, a algo mejor. Es una transición. De lo peor a lo mejor, también dice. Tal progreso apunta a un valor añadido en la existencia, tal como reconocen nuestros sentimientos. Con lo cual aquí vemos esta transición, este progreso, este poder que da lugar, esta transición para los evolucionistas, para los eruditos de la evolución, lo ven como inherente al propio mundo. No es necesario un creador, no es necesario un Dios, todo está en nosotros o en la propia materia que nos conforma. Y aquí dice algo más, que tal progreso apunta a un valor añadido a esta existencia, o sea que esta existencia y este progreso, esto que está inherente en el propio mundo, en la propia materia, tiene un valor extra añadido, tiene algo importante. Y también nos dice que eso lo reconocen nuestros sentimientos. Con lo cual es obligatorio hacernos unas cuantas preguntas. En nuestro progreso vital y concretamente en nuestro progreso en la fe, en nuestro progreso en el conocimiento, llegamos al estado actual y decimos a través de nuestros sentimientos qué bien estoy o cómo he progresado. Creemos que en nosotros mismos hay este poder que nos lleva a una transición de poca fe a mucha fe. Nos basamos en lo que nos dice nuestro corazón y nuestros propios sentimientos, en lo que sentimos. Mira, estoy bien, con lo cual estoy contento del progreso que he tenido desde ayer hasta hoy, o desde hace 10 años hasta hoy. ¿Es esta nuestra premisa? ¿Es este nuestro pensar? Porque si tenemos este pensar, por muy adventistas que nos podamos creer o muy creyentes, resulta que somos plenamente evolucionistas. Debemos tener cuidado con eso. Y os voy a mostrar unas ideas más acerca de la evolución, para luego trasladarlo a nuestra experiencia a ver si somos realmente creacionistas o en realidad tenemos vestigios evolucionistas y nos estamos comportando como evolucionistas. Fijaros, esto lo he escrito yo, pero es a través de la lectura de lo que es la teoría de la evolución, etc.
Esta nos dice que la hipótesis de la teoría de la evolución tiene como principal objetivo conocer el origen de las cosas y los seres, responder las preguntas acerca de ello. ¿Cuál es su origen, no? Lleva a indagar en el Dios creador que es la naturaleza. La evolución no cree en un Dios creador personal, no cree en el Dios bíblico, ni mucho menos. Ya lo veremos más adelante que el Dios creador en realidad es la naturaleza para ellos. Como fuente de vida, lleva a ese ancestro común, tanto de hombres como de animales y vegetales, que de un estado deficiente va progresando a algo eficiente. Para ello es necesario considerar periodos de tiempo de millones de años para que el progreso lleve al resultado que vemos y de esta manera podamos comprender nuestro origen y nuestra esencia. Con lo cual vemos que nos lleva a la materia, que según la evolución esta es eterna porque ya estaba. El hombre proviene de un ancestro común que ya estaba y a partir de ahí va evolucionando. Y los animales igual a partir de su ancestro común van evolucionando hasta lo que son. Ahora, con lo cual, de ahí se deduce que la materia ya estaba ahí. En ningún momento se ve que aparece, sino que ya estaba ahí, por tanto, es eterna para los evolucionistas. Y aparte, para ver el resultado de la teórica evolución, necesitamos mucho tiempo entre que vemos la materia y entre que hay el resultado final. Necesitamos concretamente periodos de miles de millones de años y cada vez van poniendo más. Luego también debemos entender que el proceso, desde su inicio al estado actual, no es uniforme, no es lineal, no pasa de peor a mejor en línea recta siendo constante, sino que éste sufre múltiples altibajos y catástrofes en el camino que lo han cortado y ha tenido que volver a repetirse. Es un ciclo, no es algo lineal. Parece que va bien, pero de repente viene una catástrofe, viene un cataclismo y vuelve a empezar el proceso. Y así al final, cuando consigue superar los cataclismos y los distintos problemas que encuentra en su recorrido, llega al resultado final. Eso es lo que cree la evolución. Por ejemplo, el mundo ha tenido edades de gran belleza y simetría, pero de repente, ya sea por medio de terremotos, glaciaciones, erupciones volcánicas masivas, se ha interrumpido este mundo bello y ha tenido que volver a empezar de nuevo porque ha quedado todo o gran parte de él hecho añicos. En definitiva, no es un progreso constante, sino que es requerido volver a empezar una y otra vez. Eso es lo que nos dice la teoría de la evolución. Y ahora vamos a llevarlo a nuestra experiencia de nuevo. ¿Somos evolucionistas o no? ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia en la fe se basa en un montón de altibajos, de ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora caigo, ahora peco, ahora me levanto, ahora me arrepiento y así constantemente estamos en este bucle. Quizá hemos pasado a veces semanas, días, meses, años en pleno esplendor, yendo bien, caminando bien y de repente llega algo en nuestra vida que lo trunca todo y caemos en depresión y tenemos que volver a empezar por nuestras propias fuerzas para llegar a un resultado futuro. Nuestro resultado actual, lo que somos hoy, cuando miramos al pasado, lo miramos a través del ojo de nuestros sentimientos, vemos que a través de nuestros propios esfuerzos de altos y bajos, catástrofes y todo tipo de cosas en nuestra vida nos hacen llegar al estado que estamos y consideramos, según nos indican nuestros propios sentimientos, que tan mal no ha ido, que en el fondo estoy bien. ¿Es ese nuestro pensar cristiano? Si es así, somos evolucionistas, porque como vamos a ver, el creacionismo, la creación, la Biblia nos enseña un camino que es totalmente opuesto a tener una experiencia de altos y bajos, y de caer, de subir, volver a caer, de ahora estoy bien, de ahora estoy mal. Alguien puede pensar, y voy a hacer un pequeño alto aquí, que evidentemente estoy diciendo que el proceso de santificación es inmediato, pero eso no es así. Luego vamos a ver que el proceso de creación sí, pero el proceso de santificación, obviamente, y así lo creo, dura toda la vida. Pero el proceso o el camino a la santificación, el camino a la perfección de carácter, no ha de estar, según el Señor, lleno de altos y bajos. Ha de ser un proceso constante y lineal, desde que aceptamos al Señor y realmente aceptamos su palabra, desde que nos entregamos a Él. Os pondré un ejemplo que a veces también he dicho en otros temas. Imaginaros una tomatera. Al principio es una semilla. Esta germina y empieza a dar tallo. En ese momento, esta tomatera es perfecta. En términos espirituales, digamos, está viviendo toda la luz que tiene, pero aún no está preparada para dar fruto, aún no está preparada para la traslación si habláramos en términos espirituales como personas. Luego vemos que va creciendo y llega a un punto que ya se puede trasplantar y poner en la tierra. Va creciendo y en cada etapa es absolutamente perfecta.
pero aún no está preparada para dar fruto, aún no ha llegado al clímax. Luego vemos que empieza a dar un pequeño fruto, pero aún es verde, no está preparado para ser cosechado. Luego este fruto crece, pero aún sigue verde, no está preparado para ser cosechado. Se está acercando el momento en que llegue a su clímax, pero aún no es. No está preparado ese tomate para ser cosechado. El labrador no puede ir ahí, cortarlo y comérselo. Así los términos espirituales iguales. Vamos teniendo un crecimiento, pero debemos llegar a una perfección de carácter para poder ser trasladados al cielo, para poder ser cortados, para que el Señor venga a recogernos, a segar a su pueblo. Luego la tomatera pasa del fruto verde, se empieza a poner rojo, 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 hasta que llega a ser completamente rojo. Luego la tomatera ha llegado a su clímax, ha llegado al final del camino, ahora es perfecta. En términos espirituales estaría santificada completamente, y luego viene el hortelano, corta el tomate, lo lleva a su cocina y se lo come. En términos espirituales, el Señor viene a buscar a su pueblo, viene a segar y se los lleva al cielo. Eso es el verdadero proceso de la santificación. La tomatera, para llegar a este estado de tomate rojo y poder ser cortada, no ha de morir o cortarse todas las ramas o someterse a heladas continuas para intentar resucitar de alguna manera. No, no, no. Es un proceso constante desde que la semilla explota. Y nuestro camino a la santificación también debe ser así. Normalmente nuestra experiencia es totalmente contraria, pero eso es por falta de fe. Y a veces desde los púlpitos también se nos viene a decir, sí, es normal que peques, somos pecadores. Tú pecas, luego te arrepentirás, luego volverás a pecar, pero el Señor está ahí, abogado tenemos, ¿verdad? Es cierto, abogado tenemos, pero el proceso de la santificación, lo que quiere el Señor no es esto, no es un bucle de caídas y arrepentimientos y caídas y arrepentimientos y estando siempre en el mismo punto de nuestro camino. Es un proceso lineal que va desde el inicio hasta el conocimiento pleno y a la perfección de carácter. Eso es muy importante y lo vamos a ir viendo también a lo largo del tema. Fijaros, en Mensajes Selectos tomo 1, página 345, nos dice algo muy interesante, porque hemos visto que la evolución dice que el proceso se lleva a cabo por algo inherente en la propia materia, con lo cual no hace falta creador. Y también a veces en el cristianismo, la mayoría de cristianos dirán, sí, por supuesto, Dios es el creador, Él lo creó todo, pero a partir de ahí deja su creación y ésta va funcionando sola sin el cuidado del creador. Sin embargo, eso no es así. Fijaros, dice, apenas si hay alguna función de la naturaleza a la que no encontremos una referencia en la palabra de Dios. La palabra declara que hace salir su sol y hace descender la lluvia. Eso está en Mateo 5:45. Hace a los montes producir hierba. ¿Qué es lo que produce eso? La palabra, no un mecanismo que funciona por sí mismo una vez se ha activado. De la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Eso está en Salmos. Hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Vemos que todo eso lo hace la palabra. Eso no sale por sí solo una vez se ha apretado el botón de on, para entendernos. Estas palabras nos dice la mensajera del Señor de las Sagradas Escrituras, no dicen nada de la independencia de las leyes de la naturaleza. Dios proporciona la materia y las propiedades con las cuales lleva a cabo sus planes. Emplea sus instrumentos para que pueda florecer la vegetación. Envía el rocío, la lluvia y la luz del sol, para que brote el verdor y extienda su tapiz sobre la tierra, para que los arbustos y los árboles frutales puedan retoñar y florecer y dar frutos. No se ha de suponer que es puesta en movimiento una ley para que la semilla obre por sí misma, para que aparezca la hoja, porque así debe hacerlo por sí misma. No, Señor, es la palabra del Señor que está en cada etapa de todo, haciendo que esto ocurra. No es algo que se pone en funcionamiento al inicio y luego se deja ahí y ya va haciendo por sí mismo. Totalmente contrario a la evolución, ¿veis? Dios tiene leyes que ha instituido, pero estas son solo siervos mediante las cuales Él logra los resultados. Mediante los agentes inmediatos de Dios, cada semillita se abre paso a través de la tierra y brota la vida. Crece cada hoja, florece cada flor por el poder de Dios. Nosotros vemos estas leyes y el resultado de estas leyes, pero muy a menudo dejamos de lado al Creador, cuando es el Creador quien hace que esto ocurra por su palabra, quien hace que esto ocurra en cada etapa de las cosas, de los vegetales y de las personas. Porque fijaros, ahora vamos a ver en las personas qué sucede con nosotros. El organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero no es como un reloj que se pone en marcha y debe andar por sí mismo.
¿Lo sabíamos esto? Eso es parte de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Late el corazón, una pulsación sigue a la otra, una inspiración sigue a la otra, pero el ser entero está bajo la supervisión de Dios. No es algo que funcione por sí mismo, está bajo la supervisión del Señor. Cada pequeña cosa es una inspiración que es constante en nuestro día a día, si no moriríamos. Incluso en eso. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice 1 Corintios 3:9. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada aliento es la inspiración de aquel que sopló las narices de Adán, el hálito de vida, la inspiración del Dios siempre presente, el gran yo soy. ¿Veis qué diferencia entre el modelo creacionista y el modelo evolucionista? ¿Nosotros creemos esto que acabamos de leer? ¿O quizá estamos en el bando de la evolución sin saberlo, sin darnos cuenta? ¿Veis que la línea es muy fina, verdad? Vamos a entrar ahora en la etapa central del tema y la última también. Vamos a ver que la creación es inmediata y la acción de ella también. Totalmente opuesto a lo que hemos visto que nos dice la teoría de la evolución, que requiere de miles de millones de años para que algo dé un resultado final. Fijaros, en Hebreos 11, versículo 3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. ¿Cómo ha sido constituido el universo, o sea, todo lo que hay? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí vemos algo claro. ¿Qué se ve? Pues lo que vemos. ¿Y cómo fue hecho? De lo que no se veía, con lo cual lo que vemos no existía antes de que Dios pronunciara la palabra para que esta cosa o lo que sea fuera creado. Eso debemos tenerlo claro. Pasa de la inexistencia a la existencia. En Salmos 33, versículos 6 y 9 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Por qué fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos? Por la palabra de Jehová, no por nada inherente en ellos. Por la palabra de Jehová. Antes de esa palabra no existían los cielos y tampoco lo que hay en ellos. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Como veis, la Biblia no nos habla, y vamos a verlo un poco más en el relato de Génesis, no nos habla de que el Señor habla y al cabo de un tiempo aparecen las cosas, ya sean 20 años, 2 segundos, no sé, un año, 10 días, una semana. No, no, no. Él manda y existe inmediatamente. Lo que no existía pasa a la existencia por el poder creativo de su palabra. No es necesario millones y millones de años, ni siquiera unos pocos momentos. Mirad, en Génesis 1:3 os pongo un ejemplo de este día, por ejemplo, ¿no? Pero todos los días de creación son iguales. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fijaros que aquí tampoco nos dice, dijo Dios sea la luz y al cabo de 20 minutos la luz apareció, o al cabo de un año, o al cabo de millones de años, o al cabo de 1000 años, como creen muchas denominaciones cristianas que ven la semana de la creación como periodos de miles de años. No, Señor, dijo Dios, sea la luz, y esta luz apareció de inmediato. En el versículo 11 del mismo capítulo: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Una vez más, no dice y pasaron unos cuantos milenios o unos cuantos minutos o horas y luego apareció, no. Dijo Dios esto y la palabra tuvo efecto inmediato, porque la palabra de Dios tiene poder creativo en ella y la creación es inmediata. Génesis 1:13: y fue la tarde a la mañana el día tercero. Periodos de 24 horas son los días, y en el principio de Génesis dice que a la luz llamó día, con lo cual Dios dijo en este día, sea esto, y así fue. Y esto, cuando terminaron las 24 horas, fue constituido como el tercer día, pero lo que Él creó fue creado al instante. No tardó 24 horas, ni tardó 2 minutos, ni 10 segundos. Cuando Dios habla, todo aparece de inmediato. Y eso lo vamos a comprobar también con el ejemplo de Jesús en muchos casos del en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ahora lo vamos a ver, de hecho, ahora mismo. Mateo 8, versículos del 5 al 8, y luego leeremos también los versículos 10 y 13. Vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús sanaba. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vemos al centurión, había visto a Jesús hacer milagros, había visto a Jesús curar gente, y que le dice: no hace falta que vengas. ¿Para qué perder tiempo en que vengas a mi casa y lo sanes? Di la palabra ahora y mi criado sanará al instante. El centurión entendió cómo funcionaba la palabra de Dios y el poder creativo que hay en ella. ¿Y qué contestó Jesús a eso? Le dijo: no, hombre, no, déjame ir. No, le dijo algo muy distinto. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Había visto que el centurión comprendió el poder creativo que hay en la palabra de Dios. También, obviamente, en la palabra de Jesús. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuándo fue sanado su criado? 2 días después. ¿Cuando el centurión llegó a casa? No, en aquella misma hora, cuando dijo la palabra, cuando dijo: ve y como creíste, te sea hecho. Te sea en presente. No, ve y como creíste, te será hecho en un tiempo. No, es en presente. El Señor sanó al criado en aquella misma hora. Su palabra con poder creador actuó como actuó en la creación, al instante. En Marcos 1, 40 y 42 nos dice otro ejemplo, el ejemplo del leproso que bajan por el techo porque hay tanta gente que no puede llegar a Jesús y deciden bajarlo por el techo para acortar el camino. Dice, no, perdón, primero vamos a hablar del leproso, el otro ejemplo viene después. Dice: vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. No le dijo: serás limpio, dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Un ejemplo más, cómo actúa la palabra de Dios. Actúa al instante. El poder creativo que hay en la palabra que pronuncia el Señor actúa al instante. No pasan periodos de años, no pasan minutos ni segundos. Al instante que dice, en este caso, quiero, sé limpio, la lepra se va del leproso. No hace falta pasar por un proceso de curación, digamos, un camino a transcurrir, ¿no? Sino que desde la palabra hasta que hay el resultado final es inmediato, al instante. En Marcos 2.5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, que aquí tenemos otro ejemplo, el que os decía antes, el del paralítico, al que sus amigos bajaron por el techo para intentar llegar a Jesús lo antes posible. Jesús ve eso y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos algo muy interesante también, porque vamos a entrar en otra experiencia. Hemos visto que las enfermedades, dice, y al instante son quitadas de la persona. Hemos visto que la creación dice: sea la luz, y la luz aparece al instante. No hacen falta periodos de años, ni momentos, ni minutos, ni nada. Y aquí vamos a entrar en otro tema que quizá muchos no nos consideremos, digamos, idóneos, ¿no?, para que eso pase en nuestras vidas. Pero el Señor lo tiene claro: mirad, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto tiempo creéis que pasó hasta que los pecados de este paralítico fueran perdonados a partir de que Jesús pronunció las palabras? Al instante los pecados de este paralítico fueron perdonados. La carga fue quitada al instante. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Su palabra con poder creativo así lo dijo y así actuó en el paralítico. ¿Y qué tenía el paralítico? Fe. Y sus amigos también. Por eso, por este motivo, esta fe genuina, el Hijo le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. He visto tu fe. Por tanto, al instante, esos pecados quedaron borrados de la mente y del cuerpo del paralítico. Fijaros, porque en Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí vemos la palabra del Señor, cuando la pronuncia, no vuelve a él vacía. No puede ser que no pase nada, sino que lo que dice se cumple. Y esta palabra es prosperada porque por algo lo dice. Si Él dice sea la luz aparece. Si Él dice tus pecados te son perdonados, los pecados son perdonados. No pasa otra cosa, no pasa tiempo entre pronunciarlo y que eso sea
no vuelve vacía la palabra. ¿Entendemos cómo funciona la creación? Con lo cual, nuestros pecados, si tenemos fe genuina y nos entregamos al Señor de corazón, entregamos todo nuestro ser al Señor, ¿son perdonados al instante si Él pronuncia esta palabra o no? ¿O tienen que pasar penosos procesos? No, ¿verdad? Pero la clave es la fe. La clave es la fe, la clave es creerlo, hacer nuestra esta palabra y será una realidad en nuestra vida. Porque es muy común, ¿no?, hablar con hermanos. Yo también lo he hecho muchas veces. Y que, ¿cómo ha ido la semana? Bien, bueno, la lucha, ¿no? Y cayendo, arrepintiéndome, ¿no? Y bueno, ese es el camino, es el camino. Y yo muchas veces pienso, qué mal entendemos el Evangelio, ¿verdad? Con lo fácil que es aceptar las promesas del Señor, con lo claro que están en la Biblia. El Señor en 1 Corintios 13 dice que cada vez que venga la tentación no nos va a dejar pasar el límite nuestro para caer en ella, sino que nos dará la salida antes. Si no, si caemos en la tentación es porque no pedimos la salida al Señor, porque no tenemos suficiente fe para creer esta promesa y pedir la salida. ¿Y qué hacemos? Cedemos a la carne, con lo cual otro pecado más a nuestra lista. Por eso nuestra experiencia siempre es de depresión y de, con la lucha, bueno, pero ¿qué se va a hacer? No somos pecadores. Qué mal entendemos el Evangelio. Cuando el Señor dice tus pecados te son perdonados, lo son al instante. ¿Por qué esa no puede ser nuestra experiencia? ¿Tanta poca fe tenemos? Pues sí, es la realidad. En el fondo somos evolucionistas y no creacionistas. ¿Os fijáis? En Salmos 51:10 nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí. ¿Cómo es la creación? Instantánea. ¿Y qué dice aquí? Un corazón limpio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para tener un corazón limpio? Años y un montón de altibajos y de procesos terribles y cataclísmicos para al final llegar a un resultado final y decir, bueno, tampoco ha estado tan mal, ¿no? Según mis sentimientos veo que en el fondo estoy bien. ¿Es eso lo que quiere el Señor? No. El Señor quiere que pidamos con fe y Él nos creará un corazón limpio en nosotros al momento. Porque fijaros, hay promesa. Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Es una promesa. Solo hace falta que aceptemos esta palabra, que la creamos, la hagamos nuestra y se cumplirá. El poder que hay en ella se cumplirá en nosotros. Será una experiencia real. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Cuando hay un nuevo nacimiento, ¿qué sucede con la persona? ¿Dice que la ley está abolida? ¿Empieza a tener una vida como la de antes? No, por eso es un nuevo nacimiento. Acepta la justicia del Señor y se manifiesta la obediencia a los mandamientos de Dios, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Este es el fruto que da aceptar la palabra del Señor y que sea una realidad en nosotros. Fijaros también en Ezequiel 36, versículos del 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, seremos participantes de la naturaleza divina. Qué maravillosa promesa que ya hemos visto que puede ser una realidad al instante en el momento que la creamos de corazón y que nos dejemos guiar por Él. En el momento que dejamos de ser infieles e incrédulos, esto será una realidad. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué hace 50 años estoy en la iglesia y aún estoy así? Porque eres evolucionista en el fondo. No crees, eres incrédulo y ya es el momento de creer. El Señor está esperando. Fijaros, Juan 6:63, en relación a lo que hemos leído ahora en Ezequiel, Jesús también habló de ello. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y mirad qué maravilla de cita, que es una parte de la cita que está en Mensajes Selectos tomo 1, de Elena White, hablando de este pasaje. Mirad a qué se está refiriendo Jesús. Cristo no se refiere acá, en este texto, a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Con lo cual, volviendo atrás, ¿qué nos está diciendo aquí? Que su palabra, el poder creativo de su palabra, nos lleva a la perfección de carácter, a su semejanza. Nos lleva realmente a que nuestras obras ya no sean nuestras, sino que sean las obras que el Señor ha preparado de antemano para nosotros.
Cuando pasa eso en nuestra vida, el Señor realmente es el que obra en nosotros su querer y su hacer, y por tanto el yo queda olvidado y nuestras obras son buenas porque Él las hace en nosotros. Una obra propia nunca será buena, eso nos lo debemos quitar completamente de la cabeza. Nunca una obra nuestra será buena, por mucho que nuestros sentimientos y nuestro corazón pervertido nos haga intuir o ver que sí. Es absolutamente imposible. Solo las obras producidas por la palabra de Dios en nosotros serán buenas. Y es porque Él las hace a través de nosotros, no porque nosotros las hagamos a través de un proceso o de algo inherente en nuestra materia, como dice la evolución. Fijaros en Juan 15, 3 al 7. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué estamos limpios? Por su palabra, no por otra cosa, no por algo, no por un proceso interno propio inherente en nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es lo que leíamos también en Ezequiel. ¿Cuál es el fruto? Obras buenas porque Él las hace en nosotros. Y estas obras, obviamente, pasan por guardar la ley de corazón, no transgredirla. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras, es muy importante, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el momento en que permanecemos realmente en Cristo y sus palabras son una realidad en nuestra vida porque las creemos, dejamos de ser incrédulos, estas harán efecto en nosotros y todo lo que pidamos será conforme a la voluntad del Señor y por eso será hecho. ¿Veis qué importante que las palabras del Señor permanezcan en nosotros? Porque éstas contienen el poder creativo, el poder que se manifestó en la creación, que se manifestó en los milagros que hizo Jesús sanando gente, por ejemplo. Estas palabras contienen eso y cuando lo aceptamos y dejamos de ser incrédulos, actúan en nosotros. Este poder creador actúa en nosotros y es cuando llegamos a nueva vida, cuando tenemos un nuevo nacimiento. Si no, estaremos en bucle, en altos y bajos, creyendo que tenemos una experiencia cristiana tan buena. Efesios 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por medio de qué? ¿De qué fe? De la del Señor. Y esto no proviene de algo inherente, eso no se produce por nosotros mismos, sino que es don de Dios. El Señor nos da esa fe. Lo que nosotros debemos hacer es aceptarla. Si la rechazamos, viviremos en bucle. Si la aceptamos de corazón, cambiará nuestra existencia. No por obras, para que nadie se gloríe, nada propio, nada nuestro, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Dónde somos creados? En Cristo Jesús, para buenas obras, solo siendo creados en Cristo Jesús, naciendo de nuevo en Cristo Jesús, participando de Él, de su muerte en las aguas del bautismo, podemos ser buenos, podemos hacer buenas obras porque ya las hará Él en nosotros. Estas obras serán en Cristo Jesús. Somos hechura suya. ¿Creemos esto o somos evolucionistas? Estas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nada proviene de nosotros, nada es nuestro. No tenemos que llegar a cierto punto para que Dios nos mire, se acuerde de nosotros o nos diga, vale, vas bien, ahora toma el poder. No, 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 no. Él lo ha hecho todo. Nosotros debemos creer, aceptar su justicia, su sacrificio y entonces naceremos de nuevo. Porque para finalizar, os voy a dejar un último pensamiento. Sabéis que en Apocalipsis 7, versículos del 1 al 4, nos habla que se dice a los ángeles de los cuatro vientos de la tierra, de los cuatro lados, que no hagan daño ni al mar, ni a los árboles, ni a la tierra, hasta que los siervos de Dios sean sellados. Pues yo he puesto aquí, el Señor espera para sellarnos y nos sellará así, como hemos visto. Dejemos que su palabra creadora haga su obra en nosotros, porque ¿cómo va a sellar algo impuro? ¿Cómo va a sellar algo que no acepta su palabra? ¿Cómo va a sellar a un incrédulo? El Señor va a sellar a sus siervos que van a dar el fuerte pregón cuando la palabra creadora haga la obra en ellos, cuando se purifiquen sus caracteres en el Señor y reflejen un carácter semejante del de Cristo. Luego estarán preparados para ser sellados y dar el fuerte pregón y que se desencadenen los eventos finales, empezando por la ley dominical, los eventos finales. Un pueblo sellado
viviendo en el Creador, reflejando este hecho de que se vive en el Creador, que se está en Cristo, ¿no? Que se permanece en Cristo porque Él es la vid, como hemos visto, este pueblo tiene poder para denunciar a Babilonia y Dios puede conmover el mundo en muy poco tiempo. A veces pensamos, siempre estamos pensando en fechas o cosas que Dios va a hacer o predeterminar, ¿no? Pero es el sellamiento del pueblo que refleja el carácter de Cristo lo que determina empezar, que llegue la ley dominical y empiece los eventos finales de corrido hasta la segunda venida de Jesús. No otra cosa. La ley dominical no va a llegar hasta que el pueblo esté sellado, porque si no, ¿qué pueblo va a sellar? Perdón, ¿qué pueblo va a recoger el Señor? ¿Qué mensaje va a dar este pueblo? ¿Con qué espíritu va a dar el mensaje de la denuncia de Babilonia al mundo? Con el espíritu de Satanás. Y eso pasa muchas veces. Solo dejando que la palabra del Señor actúe en nosotros y nos cambie profundamente, llegando a reflejar a la madurez completa, llegando a reflejar el carácter de Cristo, estaremos preparados para denunciar a Babilonia con el espíritu del Señor. Estaremos preparados para recibir la lluvia tardía y terminar de dar este empujón final y poder dar el fuerte pregón. Y el mundo entonces se conmoverá. Y no se necesitan años y años y años, sino que en muy poco tiempo el Señor puede hacer su obra y que la historia de la redención por fin termine. A veces pensamos que la denuncia de Babilonia es denunciar, denunciar, y ¿qué ve el mundo muchas veces? A fanáticos, a gente extraña, no entiende lo que está pasando ahí, no entiende lo que está diciendo, unas actitudes muchas veces muy extrañas. Se trata de denunciar a Babilonia, pero con el espíritu de Cristo, no con el espíritu de Babilonia, no con el espíritu de Satanás. Y esta obra se dará cuando haya un pueblo sellado, un pueblo que deje de ser incrédulo, un pueblo que no sea evolucionista en lo más hondo de su ser, sino que sea creacionista, que crea de verdad que la palabra del Señor tiene poder y sus resultados son inmediatos. No se necesita tiempo. Con lo cual, hasta aquí el pequeño tema de hoy. Es un pequeño tema muy concentrado, pero creo que es muy importante para entender y para que realmente nos analicemos y que pueda llegar a haber un cambio en nuestra vida si es que no estamos como hemos presentado en el tema, porque estamos dando vueltas. Como en la creación no es lineal, se pasa de un punto a otro después de altibajos, de vueltas, de caídas, de tal y de cual. Nuestra vida cristiana muchas veces la vemos así, caídas, bajadas, subidas, ahora bien, ahora mal, ahora lo dejo, ahora me quedo. Y creemos que que el Evangelio es esto, un montón de altibajos hasta llegar al punto que el Señor predeterminó para que empiecen los eventos finales, pero no. El Señor quiere un pueblo preparado que vindique su carácter. Y esto solo se hace aceptando eso, la palabra del Creador del Señor que haga su obra en nosotros. Que Dios os bendiga.